Tras más de 10 años desde su salida, muchísima espera y varias teorías, el día de hoy les traigo la historia completa explicada de Terraria, un juego que ha pasado por altos y bajos, estando a punto de ser cancelado, como ocurrió con lo que sería su spin-off, Terraria Otherworld, que ocurría en un universo alterno. Sin embargo, en 2020 obtuvimos la versión definitiva, que no solo completaba el gameplay, sino que pulía la historia. Aviso desde ya que el eje central del video serán las páginas de historia oficial que los creadores entregaron ahí por el 2018, para el 8º aniversario del juego. Páginas que nos cuentan la historia de Terraria desde el inicio de los tiempos, ayudando a aclarar los acontecimientos que vemos en el presente del juego. Además, no tendré en cuenta ningún tweet de los creadores, pues ellos mismos han confirmado que prácticamente todos son de broma, cuestión que resaltaré un poquito más adelante cuando hablemos de Moonlord o Cthulhu. Dicho esto, partamos de una vez con la historia, remontándonos mucho antes de que comenzara nuestra aventura. Hace ya... El universo de Terraria contiene millones de mundos dentro de sí, pero podría decirse que el nuestro es único. Pues un día, hace mucho tiempo, una criatura de poder inmensurable y origen desconocido bajó hacia él desde las estrellas. Su nombre era Cthulhu, y el único propósito que traía era hacer llover destrucción y caos, tener un dominio total por sobre todas y todos los seres sensibles a la vida que habitaban el planeta. Como algunos se imaginarán, este monstruo titánico está inspirado directamente en el descrito en La llamada de Cthulhu, una novela corta de H.P. Lovecraft, que formaría parte de lo que se conoce popularmente a día de hoy como el universo Lovecraftiano. Esta historia nos remonta al siglo XX en Estados Unidos, donde un joven artista comienza a soñar con una ciudad enorme, que posee una arquitectura que bien podría describirse como alienígena. A medida que pasan los días, sus sueños van empeorando, y cada vez siente más cerca a lo que él llama Cthulhu. Si avanzamos mucho en la historia, un grupo de marineros se topan de pura casualidad con la ciudad, o más bien con su punta. Aquí descubrimos que llevaba sumergida miles de años en el mar, y Cthulhu, el titán que había atemorizado la tierra, lo estaba junto a ella. Más adelante seguiré comentando al respecto, pues como se habrán dado cuenta, las similitudes entre esta historia y la de Terraria no son pocas. En ambas, de hecho, Cthulhu queda atrapado en contra de su voluntad. Continuando con la historia del juego, es cuando la fibra del mundo comenzaba a ceder ante el absoluto poder del titán, que las dríadas decidieron en un último acto de valentía enfrentarse contra él. Fue una batalla dura, donde a cambio de la vida de prácticamente todas ellas, lograron debilitarlo a tal punto que lo obligaron a escapar al lado oscuro de la luna, donde hasta el día de hoy permanece esperando a regenerarse, esperando por la venganza. Las dríadas le extrajeron su ojo, cerebro y esqueleto, de los que hablaremos pronto. Y si pusieron atención se habrán dado cuenta de que no todas las dríadas murieron, prácticamente todas, pero afortunadamente una quedó viva. Y es gracias a ella que sabemos que la batalla contra Cthulhu ocurrió hace 500 años aproximadamente, pues en una de las tantas conversaciones que mantiene con el jugador o los otros NPCs nos indica que tiene esa edad. Y hablando del jugador, es hora de avanzar hasta casi el presente, cuando una secta de fanáticos lunares comenzó sus planes para revivir a su señor, en lo que a mí me gusta llamar el arco de la... Mucho tiempo ha pasado desde la batalla contra Cthulhu, y el mundo ya comenzaba a recuperarse del caos causado por él. Sin embargo, ocultándose entre tanta luz, surgió la oscuridad. Un fanático extremista acompañado de su secta buscan revivir a Cthulhu, restaurándolo hasta su máximo poder, para provocar así el fin del mundo. Es esta secta la que conocemos como la secta lunática, en referencia a su locura y a la adoración hacia la luna, pues es ahí donde habita su amo. Y efectivamente esta secta está inspirada en La llamada de Cthulhu, donde nos describen como grupos indígenas adoran a un ser de pura maldad, efectuando sacrificios que corromperían al más duro a nombre suyo, esperando pacientemente, generación a generación, su resurrección. Cuestión que la secta que vemos en el juego, con la intención de revivir a Cthulhu, inició la creación de sus partes mecánicas, que más tarde acoplaría al cuerpo principal, y para ello se hicieron con las habilidades de la mecánica, un genio que era capaz de construir prácticamente cualquier cosa. A la par de esto, se aliaron o aprovecharon de una de las partes de Cthulhu, su esqueleto, el cual lanzó una terrible maldición a la mazmorra, la cual antes de eso fue una ciudad próspera llena de vida,
Ahora, con la maldición, todos sus habitantes se volvieron locos, viviendo más allá del punto donde sus cuerpos se pudrieron, convirtiéndose en no muertos sirvientes del mal. Mientras que el viejo que se encargaba de supervisar la entrada a la ciudad fue poseído por el esqueleto de Cthulhu, obligándolo cada noche a transformarse en un monstruo. Es así como la secta lunar sentó su base en esta mazmorra, construyendo las partes artificiales de Cthulhu en ella con ayuda de la mecánica, la cual trabaja sin parar, amenazada de muerte para terminarlas, restándole ya solo el cerebro para acabar y resucitar de una vez y tras muchos años de espera, a Cthulhu, o como prefieren llamarle los sectarios lunáticos, Moonlord, el señor de la luna. Para quienes creen que son diferentes, más adelante cuando hablemos de él les entregaré una data que no pueden ignorar. Es así como el mundo de Terraria está nuevamente cerca de su fin, y en este contexto aparece el... Una vez llegamos a Terraria, nuestro camino es dirigido por el guía, un ser que proviene de la orden que rige el mundo y guarda su historia hace miles de años. De hecho, es la orden del guía la que escribió las páginas que usé en este video. Más adelante veremos cómo la orden está aún más conectada a los orígenes del mundo de lo que parece. Ahora sí hablamos del jugador. La primera misión que este deberá llevar a cabo será derrotar a los fragmentos de Cthulhu que aún vagan por el planeta, partiendo por su ojo. En el camino se enfrentará a bosses secundarios, como el Rey Slime, que realmente no tienen impacto en la historia aparte de representar la corrupción de Terraria, por lo que fuera de la mención que les daré no ahondaré mucho en sus memorias. Y sí, los creadores dijeron que dentro del Rey Slime está el hermano del guía, pero dado que nunca se menciona en el juego, en el bestiario o en alguna parte, no afecta al desarrollo y que parece fue una broma, lo dejaré de lado. Volviendo con el ojo, su entrada al bestiario nos indica que fue arrancado de Cthulhu hace unos siglos, confirmando su proveniencia y que la batalla aconteció hace esos 500 años. Al derrotar al ojo es hora del cerebro, quien habita el carmesí, uno de los biomas del juego que más adelante explicaré. Cuestión que el cerebro en su profunda ira salió con el carmesí, con tal de atacar al mundo, siguiendo el camino de su amo. Este cerebro tiene la capacidad de generar ilusiones a su alrededor, lo cual es un aviso del poder que veremos más adelante al enfrentar al jefe final. Tras vencer al cerebro resta la última parte de Cthulhu, extraída por las Dríadas, su esqueleto, mejor conocido como Skeletron. Este habita en la mazmorra, específicamente dentro del viejo que se encarga de cuidarla, pues recordemos lo poseyó junto a todos sus habitantes. Y claro, con tal de exterminarlo será necesario ir de noche, que es cuando aparece. En definitiva, es la pelea más dura de todas las que habíamos tenido hasta entonces, y con su derrota es que llega el boss final del modo normal, o pre-hard mode, antes de que las cosas se tornen realmente difíciles. Este boss no es más ni menos que el muro de carne, guardián y núcleo del mundo. Y antes de hablar acerca de él, es necesario tocar algunos temas con respecto a cómo funciona Terraria. Ocurre que, como mencioné al principio, Terraria no es un mundo en sí, sino un universo que está compuesto por infinidad de planetas. Dicho eso, cada planeta es un ser vivo que siente y respira lo que el resto de los seres hacen. Este concepto viene directamente de la Gaia, hipótesis que dice la Tierra es un ser vivo en sí mismo, que se regula con tal de mantener el balance de la vida. Y esto es exactamente lo que hacen los mundos de Terraria, mantener el balance de la vida. Para ello cuentan con diversos mecanismos, como bien puede ser la corrupción o el carmesí. El primero es, en palabras de las páginas oficiales, una sola criatura viva emergente conectada directamente a cada mundo, conectada a su vez a una mente colmena y solamente concentrada en mantener el balance a toda costa. Y eso de a toda costa es en serio, pues el carmesí es capaz de hasta extenderse por todo el mundo, absorbiendo a los seres que lo habitan con tal de mantener el balance, quitando el libre albedrío y haciéndolos parte de la mente colmena. Por el otro lado, tenemos a la corrupción, la cual es más bien un cáncer que se extiende por el mundo, que a diferencia del carmesí es originado por la maldad y malos pensamientos de los habitantes del planeta, pues mantener el equilibrio conlleva que haya maldad y bondad a la vez, siendo la corrupción la representación de la primera. Ahora se estarán preguntando, ¿y dónde entra el muro de carne en todo esto? Pues en la tercera mecánica de equilibrio, la bendición. Como antes dije, el muro de carne es el núcleo del mundo,
Y como se habrán dado cuenta, que sea parte del mundo no significa que sea necesariamente bueno, sino pregúntenle a la corrupción. Dentro de sí, el muro de carne guarda la bendición y a los espíritus de luz y oscuridad que enseguida tocaremos. Es necesario derrotarlo para liberar a estos entes, que se encargan de equilibrar el mundo. La bendición por su parte funciona de manera similar a la corrupción y carmesí, extendiéndose por el mundo, funcionando como una sobrecompensación de pureza a todos los males, llevada al extremo absoluto. Así es como elimina amenazas que intentarían violar el balance de la vida, matando todo a su paso, ya sea bueno, malo o neutral. Por otro lado, los espíritus de luz y oscuridad se encargan de buscar un nuevo guardián del mundo. No hay pista alguna más allá de ello, pero algunos intuyen que el nuevo guardián podría ser el jugador quien derrota al muro, pues es quien más tarde derrota a Moonlord. ¿Y recuerdan cuando mencioné que el guía y su orden tenían mucho que ver con el origen del mundo? Pues es aquí donde eso sale a resaltar. Para invocar al muro de carne es necesario sacrificar al guía en las lavas del inframundo, donde habita el muro de carne. Dicho así suena muy épico, pero en la práctica se hace más simple. Esto es un claro indicador de la conexión que tienen con el muro, y si nos adentramos en el inframundo encontraremos a los demonios vudú, quienes cargan en sus pies un muñeco del guía. Lo interesante de ellos es la descripción que el bestiario nos otorga. Los demonios de mayor rango pueden poseer un muñeco vudú del elegido, cuya alma está vinculada con el propio guardián del mundo. Con esto tenemos que el guía muy posiblemente tiene la misión de guardar dentro de sí al muro de carne, siendo esa la principal misión que su orden ha llevado a cabo desde sus inicios. Además, el mismo guía dice tener una fuerte relación con el buhonero, que es el viejo de la mazmorra poseído por el esqueleto de Cthulhu, lo que conecta aún más las cosas. Ya muerto el guía y muro de carne, es que desbloqueamos el modo difícil, y con él el acceso al verdadero... A ver, desde aquí las cosas se ponen difíciles, pues toca enfrentar a las partes mecánicas de Cthulhu que, como se imaginarán, son mucho más fuertes que las orgánicas. También aparecen voces secundarios, originados de la bendición, que serán un verdadero desafío, a la vez que contraste de los que vimos en la corrupción y carmesí, como la reina Slime al rey Slime, y otros como Plantera que tendrán algo de relevancia para la historia. Pero no nos adelantemos, que los gemelos o The Twins están esperando, quienes son una versión mecanizada del ojo de Cthulhu, y ya el hecho de que sean dos lo hace el doble de peor. Una cosa a resaltar es que las versiones mecánicas de Cthulhu no están hechas en base al material orgánico, pero sí inspiradas en él. Con esto quiero decir que no se tomó al ojo de Cthulhu y luego se le agregó partes metálicas, sino que fue creado desde cero por la mecánica. Esto lo podemos comprobar por las descripciones del bestiario, que nos indican son un simulacro o versión alterna de X parte de Cthulhu. Aún así, no todas siguen exactamente esta regla, pues el siguiente boss mecánico, The Destroyer, se la salta un poquito. Ocurre que The Destroyer es la columna mecánica de Cthulhu, dicho en el propio bestiario, pero a la vez se parece a el Devoramundos, un boss orgánico del modo pre-difícil. En este caso, The Destroyer no es una parte de Cthulhu como tal, sino un fragmento mecánico creado para unir las tres que se le extirparon, o sea, el ojo, esqueleto y cerebro. Y hablando de él, ¿qué ocurre con el cerebro mecánico? Pues no hay. Recordemos que la última parte que le quedaba por construir a la mecánica era el cerebro. Tristemente para el culto lunar, al derrotar a Skeletron salvamos a la mecánica de su encierro en la mazmorra, impidiéndole terminar el trabajo y obligando al culto a liberar a las partes mecanizadas, con tal de derrotar a aquel que arruinó sus planes. O eso parece, pues nada de esto ha sido confirmado ni mucho menos, pero posiblemente así es como haya ocurrido. La última parte a derrotar es Skeleton Prime, una referencia no muy sutil a Terminator que posee una variedad increíble de armas para hacer la referencia aún menos sutil. Exterminados todos los bosses mecánicos es que podremos combatir contra los jefes de la bendición, entre ellos Plantera, cuya descripción nos revela que despertó a la vez que las partes mecanizadas de Cthulhu eran exterminadas, reforzando la idea de que el mundo es un ser vivo en sí mismo que siente y actúa con tal de equilibrar las cosas. Luego de ella tenemos a Golem, quien fue construido por el Lizard Clan, una referencia a los reptilianos que controlan el mundo desde las sombras. No podía faltar en Terraria. Así llegamos a la Emperatriz de la Luz, quien claramente nace de la bendición, y no es más que la representación de su voluntad,
pues tiene el objetivo de eliminar todas las impurezas que hay en el mundo, y nosotros somos una de ellas. Finalmente, y tras mucho tiempo, llegamos al inicio del fin, el culto lunático, quienes sientan su base, como mencioné antes, en la mazmorra. Es una vez derrotado su líder, el sectario lunático, quien empezó el caos, que el caos realmente comienza, con los eventos lunares que nos llevarán a enfrentar a Moonlord. El primer paso para ello es derrotar a los 4 pilares que aparecerán por el mundo, cada uno invocando enemigos diferentes. El porqué de la aparición de estos pilares tiene que ver con la muerte del líder de la secta lunar, pues al igual que el guía o el viejo de la mazmorra, parece que traía sellados dentro a estos pilares que llevarían a la resurrección de su señor Cthulhu. Obviamente su intención era invocarlo con tal de unirle las partes mecánicas, pero para la suerte del mundo no le salió como tenía planeado. La descripción del bestiario indica que los pilares mantienen sellado a un tirano aterrador, por lo que también es posible que el sello haya sido creado por las Dríadas y el líder lunático lo haya descubierto. Una vez derrotados todos los pilares, es que Moonlord aparece. Y antes de hablar de él, les diré por qué es Cthulhu. Para comenzar, las páginas de lore oficiales confirman que sus partes fueron extraídas y que él fue a la luna. ¿Y de dónde viene Moonlord? Así es, de la luna. Ahora bien, entiendo que la mayor confusión va por su nombre, apariencia y por un tuit del creador que mencionó que Moonlord era hermano de Cthulhu. Tremendo trolazo. Primero, el nombre Moonlord es referencia a que es el señor de la luna, y los sectarios lunáticos lo tratan como tal. No hay que darle demasiadas vueltas a eso. Segundo, la apariencia de Moonlord es distinta porque se creó casi 5 años luego de todos los bosses del juego, que el boss final fue otro por mucho tiempo. Los creadores no tuvieron en cuenta todo ese tiempo y terminaron cambiando o adaptando varias cosas de otra manera que por obvias razones no tiene sentido, pero al final la intención es lo que cuenta. Y tercero, el tuit del creador era una broma, y él mismo no solo lo dice, sino que también, y ahora sí, confirma que realmente Moonlord es Cthulhu. De fondo tendrán el tweet donde un usuario le dice que es incoherente que Moonlord sea hermano de Cthulhu, pues contradice lo dicho en las páginas de lore, que cuentan son la misma cosa. A esto el creador responde que cuando dijo que Moonlord era hermano de Cthulhu, estaba bromeando, y confirma así lo dicho en las páginas de lore. Cthulhu fue exiliado a la luna, y Moonlord es Cthulhu. Lo mejor o peor de todo, depende como lo quieras ver, es que este tweet sale tercero en la búsqueda si escribes lo que tienen de fondo, por lo que no sé cómo diablos la idea de que son seres distintos se hizo tan famosa. Pequeño paréntesis para recalcar que el juego también reconoce a Moonlord como Cthulhu. Con esto quiero decir que si escribes Cthulhu en una de las tags para buscar en el bestiario, te aparecerá igualmente Moonlord, o si quieres usar comandos para invocarlo de alguna manera. Lo que creo es otra señal de que son lo mismo. Dicho eso, cierro paréntesis. Pero bueno, nunca he visto ningún video de lore o historia de Terraria, por lo que imagino que en alguno o varios habrán mencionado esa idea sin investigar demasiado, generando una bola de nieve que terminó con este efecto Mandela bastante interesante. Dicho esto, y ya descargada toda mi ira contra los 1000 comentarios de que Moonlord no es Cthulhu, continúo. En la batalla contra Moonlord nos percatamos que su apariencia es prácticamente idéntica a la descrita por Lovecraft en la llamada de Cthulhu, siendo un ser con una cabeza de pulpo y aspecto escamoso. Lo más evidente es su estado físico, pues sigue con graves heridas tras la batalla contra las Dríadas. Además, a medida que le quitamos la vida, va soltando los verdaderos ojos de Cthulhu, los cuales atacarán al jugador y son inmortales. Con respecto a ellos y su nombre hay confusión, pues si son los verdaderos, ¿qué son los que vemos en el juego? Creo que este y otros asuntos simplemente están para confundir y no hay que darle muchas vueltas. En este caso, los verdaderos ojos de Cthulhu son los verdaderos ojos de Cthulhu sin más, pues los que enfrentamos en las etapas tempranas de juego ya podrían considerarse como entes propios desconectados de su creador original. Una vez derrotado Cthulhu, podría decirse que el juego acaba, aunque podemos volver a invocarlo y pelear contra otros bosses también, pero esto no es más que parte de la rejugabilidad que nos ofrece Terraria, más no fragmentos de su historia. Y bueno, he terminado. Como sabrán, tengo varios videos donde me adentro específicamente en ciertos temas del juego, como el muro de carne y demás, así que pueden verlo si gustan conocer más a fondo la historia. Si llegaron hasta aquí y les gustó, pueden suscribirse que historias completas de juegos quedan bastantes. Sin más que decir,
Me piro vampiro.